Bien, en unos minutos vamos a estar hablando ya de lo que ha sido la semana financiera, con mucho para comentar, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el impacto en los mercados de la guerra en Ucrania y también de las últimas novedades en el Congreso de la Nación acerca de lo que es la media sanción de la aprobación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente ha dado un impulso interesante a las acciones argentinas, sobre todo si uno las compara contra lo que ha sido la evolución de otras bolsas del mundo que están terminando en términos generales en terreno negativo. Pero antes, otro tema de la economía local y que tiene que ver en este caso con la segunda jornada de recuperación de residuos electrónicos organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sobre el tema, el testimonio del doctor Fernando Graña, de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, bueno, seguimos, la verdad, con un compromiso importante de la ciudadanía, acompañando eso. La verdad que hemos realizado una nueva jornada de recuperación de residuos tecnológicos, de artefactos eléctricos y electrónicos. La verdad que funcionó muy bien, con mucho compromiso de la ciudadanía, y la verdad que para nosotros realmente es la búsqueda de reducir la contaminación y pensar en el desarrollo económico sustentable, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esa línea, la ciudadanía tiene mucho compromiso. Han realizado con distintos aspectos, plásticos, determinado tipo de residuos, en este caso lo que son residuos electrónicos. ¿Qué es lo que se puede hacer con los mismos? Mirá, recibimos de todo tipo de productos, digamos. Igual que en las jornadas anteriores, recibimos varios televisores, monitores, y eso de alguna manera a la disposición significa un tratamiento de los tubos, por ejemplo. Placas de computadoras, eso también se recupera, de eso se saca metales de alto valor, y también la pila se envía a tratar para que no contamine. Y esto que decía de la sustentabilidad y el medio ambiente, en este caso, como decíamos, recuperamos minerales, y esos minerales de alguna manera no tenemos que ir a buscar al lugar de origen, sino que podemos reutilizar. O sea, no necesitamos productos vírgenes, tanto en plástico como en minerales, con lo cual ahí hay un impacto muy interesante en la reducción, tanto del impacto a nivel local en el medio ambiente como en otros espacios donde se generan o se extraen esos insumos, ¿no? Uno piensa automáticamente en residuo y es todo desperdicio, que hay que tirarlo y que no sirve más. Sin embargo, aquí se demuestra que hay un montón de partes que siguen sirviendo y sobre todo que no generan contaminación de esta manera. Sí, la mayor parte de lo que se recibe se vuelve a poner en el circuito productivo. Hablamos de plásticos, hablamos de metales, hablamos de algunos minerales, y la verdad que todo eso vuelve al circuito. Lo que no se vuelve al circuito se dispone en lugares para que no sigan contaminando, se les hace un tratamiento, y de esa manera se reduce o se quita el impacto que pueden tener negativos en el medio ambiente. Pero básicamente la gran parte de eso vuelve al circuito productivo. Más allá del lado ambiental que tiene obviamente esta iniciativa, ¿también tiene un lado económico? Sí, claro. Bueno, digo, la recuperación per se es mucha plata, es decir, estamos hablando de plástico, de metales, sobre todo lo que más valor tiene, lo que está dentro de las placas electrónicas, que por ahí hay oro, plata, algunos productos que realmente tienen valor. Eso no se extrae en Argentina, o sea, la plaqueta se exporta, digamos, el producto se exporta y se trata en otros países, y nosotros también, combinado con otro proyecto que se llama Cuidando lo Nuestro, que llevamos adelante, parte de, por ejemplo, las carcasas de los monitores, las carcasas de las impresoras, eso se muele y se vuelve a producir tablas plásticas o postes para alambrado. Así que de alguna manera vuelve nuevamente al circuito, como te decía, y claramente tiene valor, pues esas tablas después se venden, ese residuo se comercializa, en realidad tiene un valor casi todo lo que se recupera. Segunda jornada entonces, la primera había sido durante el año 2021 con muy buena respuesta de la comunidad marplatense en un proyecto que apunta no solamente a lo que es el correcto desecho y disposición de esos residuos electrónicos que obviamente contaminan el medio ambiente, sino también a la reutilización de muchos de esos componentes, ¿no? Este es otro aspecto interesante sin duda, que incluso uno puede observar, como decía Fernando Graña, que algunos de los componentes de esos residuos electrónicos terminan reinsertados en lo que es el circuito productivo local. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Fernando Graña. Allí Fernando hace referencia a algunos detalles más de lo que ha sido esta segunda jornada de recuperación de residuos electrónicos y tecnológicos, y también a otros proyectos que tiene en curso la Facultad de Ciencias Económicas. La respuesta ha sido muy buena. La verdad que
hemos ido creciendo, digamos, jornada a jornada en la cantidad de toneladas, digamos, de residuos que recuperamos. Así que estamos muy contentos en eso. Pero por otro lado también comentarte que hemos recibido un subsidio importante del Ministerio de Producción de Nación, más de 4 millones de pesos, para crear una unidad de transformación digital en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y esto, digamos, la contracara es que nos interesa igual que las empresas y las familias sigan incorporando tecnología, porque de alguna manera es una forma de avanzar en el conocimiento. Digo, cuando hacemos más eficientes los procesos productivos a partir de incorporar sensores o sistemas, eso también sirve. Entonces, de alguna manera con esto estamos compensando ese impulso a la incorporación de lo que se conoce como economía del conocimiento o, si se quiere, industria 4.0 en particular, y la contracara de los residuos que se generan. De alguna manera estamos colaborando en los dos sentidos, en impulsar y por otro lado en recuperar. Siempre hablamos lo que sucede dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo conocemos, sabemos el impulso que tiene, lo que genera para el Mar del Plata, pero también lo que hace para afuera de sus puertas, ¿no? ¿Cómo se trabaja en términos generales en ese aspecto? Bueno, mira, nosotros trabajamos desde la Facultad de Económicas en particular, pero también con otras unidades académicas, a partir de un centro de apoyo al desarrollo económico territorial. Desde ahí lo que hacemos es articular con los distintos actores, particularmente empresas o emprendedores, para tratar de identificar esas necesidades y potencialidades de crecimiento que tienen las empresas. En ese contexto, por ejemplo, hemos encontrado, como te mencionaba recién, la posibilidad de estas unidades de transformación digital, o también ahora estamos con un programa de capacitaciones estratégicas, o sobre el año pasado creamos un centro de servicios en el Parque Industrial. Entonces, en la medida que hemos identificado posibilidades de financiar las acciones que llevamos adelante, tratamos de articular tanto con las empresas, con las instituciones empresariales, como los espacios de gobiernos que nos permiten llevar adelante estas iniciativas. En todo caso, siempre trabajamos con mesas empresariales, sindicales, donde hacemos esa articulación. Siempre oficiando de nexo, si se le puede decir así, ¿no? Entre las partes interesadas, entre los distintos puntos de vista, la Universidad Económicas aparece como un nexo para poder llevar a cabo finalmente la iniciativa. Sí, trabajamos básicamente como facilitadores de esta articulación. También con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo que tenemos son clínicas tecnológicas, es decir, la posibilidad de enviar un clínico, una persona que hace un diagnóstico tecnológico dentro de la empresa, y eso nos permite a su vez articular con el resto de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es decir, por ahí la necesidad es algo de ingeniería, o es algo de arquitectura, o es algo de ciencias exactas y naturales, o de agrarias, o lo que fuera, y nosotros lo que tratamos de hacer es justamente resolver esa problemática acercando, ya sea desde la universidad, trabajamos mucho también con el INTI, y también con otros espacios de conocimiento que nos permiten articular. Incluso ahora estamos armando una ronda de negocio de innovación y tecnología. También hacemos la articulación empresa a empresa. Muchas veces lo que necesitan es un proveedor que es otra empresa. Entonces, también tratamos de impulsar y articular el crecimiento de las empresas de la ciudad como proveedores entre ellos. Y de aquí pasamos entonces ya a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. En un primer momento, para hacer referencia a lo que ha ocurrido en estos días en los mercados internacionales, donde la volatilidad ha sido realmente muy importante, ¿no? Días de subas realmente significativas, de caídas también importantes, en un contexto donde no solamente se mueve mucho el petróleo y en general las materias primas, sino que también aparecen noticias con impacto más macro desde el punto de vista financiero, como lo que ha sido, bueno, el último guarismo de inflación en los Estados Unidos para el mes de febrero, que le decía en la apertura, ha sido el mayor desde la década del 80. Esto obviamente genera grandes recambios de posiciones, grandes cambios de carteras, y esto es básicamente lo que impulsa la volatilidad en un contexto de incertidumbre natural generado por lo que es la guerra en Ucrania, que no solamente tiene que ver esa incertidumbre con lo que es, bueno, el actual desarrollo del conflicto, sino también, bueno, las dudas acerca de hasta dónde puede escalar, ¿no es cierto? Esto, usted sabe, es uno de los puntos que tiene más en vilo a los analistas internacionales, ya no solamente en lo financiero, sino en lo geopolítico, porque está claro que siendo Rusia uno de los países con mayor cantidad de cabezas nucleares en su poder, bueno, hay muchas dudas acerca de lo que Putin pueda pretender hacer en las próximas semanas o meses, en la medida en que la evolución del conflicto no se vaya dando de acuerdo a sus objetivos. Pero vamos a ver qué está ocurriendo en estos días en los mercados internacionales, como siempre, con el apoyo de los. Comenzamos como todas las semanas por el índice Standard & Poor's 500, que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa de los Estados Unidos.
Esta semana en particular con una caída del 2,88%, mucha volatilidad, pero finalmente la semana termina con tendencia bajista. Ya mencionábamos la semana previa que el principal índice de la bolsa americana está operando por debajo de esta línea curva de pendiente ascendente, que es la media de 40 semanas, con lo cual se encuentra vulnerable a extender la corrección bajista, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el clima de incertidumbre que se vive en función de la crisis en Ucrania. Algo similar es lo que estamos viendo con el índice Nasdaq, más vulnerable, por cierto, ya que las acciones tecnológicas, las acciones de crecimiento han estado más golpeadas desde lo que fuera el inicio del año con la corrección que abarca a todo el mercado. Aquí lo que vemos es que esta semana el Nasdaq cae 3,53%, ya alcanzando esta zona de 12.500 puntos, que es el primer nivel importante desde el punto de vista del análisis de las retracciones de Fibonacci, muy utilizadas en análisis técnico, que son niveles que estiman zonas de soporte en contracciones de activos financieros. Veremos si esto es importante desde el punto de vista de la reacción que mostró el Nasdaq 2 semanas atrás desde estos niveles, o si por lo contrario, bueno, estos mínimos son vulnerados y habrá que esperar ante una extensión de la tendencia bajista que se sostiene en los principales índices de la bolsa de los Estados Unidos. En el caso de las bolsas europeas, si uno mira el ETF, esto es el fondo cotizante BGK, que es el más negociado en la bolsa de los Estados Unidos, compuesto por acciones europeas, tenemos una recuperación esta semana del 1,33%, pero claro, esto viene después de una semana muy dura para las bolsas europeas, donde el BGK caía 10,23%, con lo cual hasta el momento es solo una recuperación parcial en un fondo que no solamente está por debajo de la media de 40 semanas que vemos aquí en el gráfico, sino que además, bueno, esta media de 40 semanas se encuentra ya con pendiente negativa, ¿no? Que lo que agrega, digamos, un componente también digamos, negativo, ¿no? Para la evolución de las bolsas europeas, que no vemos todavía en los índices americanos. Fuera de lo que es el comportamiento de las acciones, un dato para volver a destacar, esto ya lo veníamos mencionando desde el año pasado, es la fortaleza del dólar. Naturalmente esto se acentúa en periodos de incertidumbre. Aquí tenemos al índice DXY, que es el comportamiento promedio del dólar contra una canasta de 7 monedas de reserva mundiales. Bueno, aquí lo que vemos es que el dólar se mueve en este rango de consolidación en el que opera desde el año 2017, que va desde la zona de 88 dólares hasta los 103. Y bueno, lo que vemos es que esta semana se acentuó la fortaleza relativa del dólar y no nos sorprendería, naturalmente, ver que esto se extienda hasta la zona de 103 desde el actual valor de 99. Principalmente el euro es la moneda que ha sido golpeada y que ha afectado más a este índice que, le reitero, refleja el comportamiento del dólar contra otras de las principales monedas del mundo. Si pasamos a las bolsas de Latinoamérica, uno sigue observando un mejor comportamiento relativo, esto también lo destacábamos ya la semana pasada, aunque bueno, esta semana con tendencia negativa, 1,56%, la baja de este fondo de acciones de Latinoamérica que cotiza en Wall Street, pero esta baja está claro que es menor, es la mitad de lo que ha sido el derrotero bajista de los principales índices de los Estados Unidos, con lo cual seguimos viendo fortaleza relativa en las bolsas de América Latina, en particular en la bolsa argentina que vamos a repasar enseguida. Otro dato importante de la semana es el comportamiento del petróleo, una variable que hay que seguir de cerca en el foco del conflicto en Ucrania. Esta semana el petróleo retrae 4,73%, aquí estamos viendo la cotización del barril Brent, pero claro, la semana previa hemos tenido una suba superior al 20%, con lo cual, digamos, esto uno lo puede, en principio, etiquetar como una corrección parcial en el marco de una tendencia alcista que se ha observado muy firme en las últimas semanas. Aquí un dato interesante es que cuando uno mira con algo más de extensión el comportamiento del barril Brent, uno mira hasta el año 2008, cuando marcaba el máximo histórico por encima de los 140 dólares. Bueno, en esta semana en particular, digamos, precisamente fue el momento en que Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el boicot a las exportaciones rusas de combustible. Bueno, allí el barril Brent alcanzó una zona muy similar al máximo del 2008 y a partir de allí la retracción. Esto sirve para ver en perspectiva, digamos, en los últimos años, hasta dónde ha llegado la escalada del barril de crudo en las últimas semanas. En el caso de los productos agrícolas, también muy firmes en las últimas semanas por todo lo que tiene que ver con la guerra con Ucrania, aunque es una tendencia que ya venía en curso.
bastantes meses antes por lo que es el proceso inflacionario global que se está viviendo. Bueno, esta semana este fondo agrícola DBA termina neutro en un contexto negativo. Otra vez destacamos la fortaleza relativa de este tipo de commodities en un contexto realmente incierto. Y por último, la bolsa argentina, que como veníamos comentando, está más firme, ¿no? En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la evolución de este tema en el Congreso. Esta semana el índice Merval en dólares de contado con liquidación termina subiendo 4,43%. Aquí en pantalla ponemos la caída realmente muy dura que ha sufrido este índice desde los máximos del año 2018, pero desde allí la recuperación. Y realmente la estructura que el índice Merval en dólares está conformando desde los mínimos del año 2020, bueno, hace pensar que es posible una recuperación que se extienda en la medida en que el índice Merval en dólares supere estos máximos que alcanzó hacia agosto del 2020 y luego otra vez en septiembre del año 2021, la zona de 4,70, 4,80 dólares. Si este nivel es superado, no nos sorprendería ver una extensión de la recuperación de las acciones argentinas después de la fuerte caída que se ha vivido en los últimos 3 años. Hasta aquí entonces nuestro repaso por los habituales mercados de referencia con los movimientos interesantes de la semana. Con este dato adicional, ¿no?, que supone una bolsa argentina más firme en términos relativos, es algo que uno no ve en los últimos años, desde el año 2018 de manera sostenida. Y además con la posibilidad de que pueda extender esta recuperación de manera adicional en las próximas semanas, por lo menos cuando uno ve los gráficos y uno analiza las perspectivas técnicas. Es mucho lo que ha caído la bolsa argentina desde los primeros meses del año 2018, con lo cual también, obviamente, aunque esto sea un rebote, también hay mucho para recuperar. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, con mucho para hablar naturalmente esta semana a partir de lo que son las novedades que llegan del plano internacional y de lo local, el impacto en los CDRs, el dólar y las acciones argentinas. Bueno, sí, en realidad, viste, los días, siempre nosotros nos regimos por la bolsa de Estados Unidos. O sea, acá, si bien la bolsa abre, son noticias locales, pero que en definitiva nosotros estábamos más atentos a lo que pasaba en la bolsa de Estados Unidos o en Ucrania, ¿viste? Porque eso trajo aparejado una suba muy grande del petróleo. Entonces, según los sectores, podemos decir que cuando abría Estados Unidos, Europa era más castigada, las bolsas en general eran más castigadas.
Cuando abría Estados Unidos, ese efecto un poco se diluía. Si bien hay días que igual ha bajado un 2%, o sea, 1,5%, a lo mejor recomponen, pero en definitiva las bajas fueron bastante importantes en la acumulación. Pero la bolsa, las acciones, los papeles argentinos afuera, es que como con este tema del acuerdo con el fondo, están un poco, o sea, han mantenido, o sea, hoy es un día que está bajando un poco el mercado, pero en general, en la semana podemos ver que han mejorado algunas acciones. Ahora, vos me decís, por ejemplo, el petróleo, las que están sujetas al petróleo también está volátil, porque donde hubo algún intento de juntarse, o sea, vamos a decir, los ucranianos con los rusos, un día bajó el 12% de golpe el petróleo. Así que bueno, están bastante volátiles los mercados, ¿viste? Ahora, pareciera como que Brasil y Argentina es como que están un poco mejor todo lo que es país emergente. Lo que también se notó esta semana con respecto a este tema es el tema de lo que bajó el dólar MEP. En los bonos no se nota, si bien sabemos que se firmó el acuerdo, el efecto de decir, bueno, va a subir, o sea, no se nota. Las paridades de los bonos más significativos siguen abajo del 30%, lo que te están dando rendimientos súper astronómicos, ¿viste? De los bonos. Pero en realidad el problema es que volumen hay, pero es engañoso porque es volumen para hacer dólar en realidad. Muy pocas uno, podés escuchar a algún cliente que te diga, será momento de entrar al bono, a ver qué pasa. Claro, están dando el 20 y pico % anual en dólares. O sea, imagínate que si realmente el famoso bono más corto, que es el AL30, lo empiezan a pagar la amortización en el 24, es un negocio magnífico. El tema es que ni siquiera con eso la gente se vuelca al bono. Y eso lo que trajo fue, lo que nosotros vemos es que esta semana lo que pasó fue que bajó el dólar en todos los segmentos, ¿no? Si bien bajó también en el blue, en el mercado libre, acá hoy, por ejemplo, estábamos haciendo operaciones y daba abajo de 190 el dólar. Es decir, casi como el solidario estaba dando prácticamente. Así que bueno, es un mercado medio raro, ¿no? Porque vos decís, ¿estará intervenido? ¿Es real este valor del dólar? Para nosotros en este momento, no sé, me parece como que es barato, quizás porque como viene de 2,20 y pico que estuvo en enero, hoy me decís 190, 188, realmente me parece que son buenos precios. Ahora, eso también, al bajar ese dólar, también baja el contado con liquidación. Entonces, si vos me decís, esta semana los que fueron grandes perdedores fueron los CDRs, porque siguen a la bolsa de Estados Unidos y porque además bajó el contado con liquidación, que es el factor de ajuste entre el papel en Estados Unidos y la cotización del CDR en la Argentina. Así Seguro. que bueno, vamos a ver cómo avanza todo este tema. Son tantos temas tan importantes que hay, sobre todo el tema de la guerra. Así que bueno, no hemos tenido daños de consideración en las acciones. Sí, si se quiere, un poco se ha recuperado. Pero ya te digo, estaban todos muy dudosos. Está y claro. sobre todo el acuerdo con el fondo, nosotros lo que pensamos es que en definitiva no te cambia tanto, salvo, bueno, por supuesto, no entrar en una cesación de pagos o dejar de pagarle al fondo, pero en realidad el acuerdo es tirar la deuda para adelante sin ningún arreglo. O sea, no hay ninguna reforma importante que te haga cambiar lo que vaya a pasar dentro de 2 años, ¿no? Así que Está bueno, claro. ese es un poco lo que creo que el mercado está mirando, ¿no? Bien. Ahora, Diana, ante la eventualidad de que la bolsa argentina empiece a recuperarse, no lo de los bonos, sino de las acciones, ¿qué acciones justamente vos ves que están más firmes? ¿Dónde hay más demanda? ¿Dónde hay más volumen? Que esto suele, de alguna manera, preceder movimientos importantes. ¿Qué es lo que Sí. ves que está trayendo la demanda? Nosotros vemos que donde las acciones empiezan a mover un poco los papeles. Hay 2 papeles que son fundamentales, que es Galicia y YPF. O sea, son 2 papeles que, primero, cuando el mercado se da vuelta en Estados Unidos, bueno, Pampa sería otro papel también importante que ha hecho un movimiento. La verdad que son papeles que han subido, o sea, sobre todo Pampa, Ternium, Aluar, todos esos papeles el año pasado subieron arriba del 100%. Es decir, entonces, vos me decís, fueron un excelente negocio, muchísimo más que el dólar, mucho más que la inflación, fue lo mejor que anduvo, o sea, algo que te dé arriba del 100%, y este año la tendencia sigue. Entonces vos me decís, ¿qué compraría? Y yo compraría Banco, YPF, que está a $4 en el exterior. Entonces vos me decís,
hay muchos papeles que se pueden armar cartera argentina, pero lo que más volumen hace siempre que la vemos es Galicia, YPF, dentro de lo que son los papeles argentinos. Después Pampa, Ternium, Alvar, ya te digo, son papeles que operan cantidad. Hoy mirábamos otros bancos, de repente no tienen volumen, pero tanto Banco Macro, todos los que operan en el exterior, Banco Francés, Banco Macro, esos hacen volumen. Y donde empiezan a mover un poco, realmente lo ves que operan más que en un CDR de repente, pero cuesta que tengan una continuidad. O sea, lo que pasa en este momento es eso, que en realidad no hay una continuidad en la suba, no es un movimiento ascendente. Quizás se está formando Galicia afuera en el exterior, llega a $10, está dando vuelta ahí, baja a 9, o sea, está lateralizando. ¿Qué está esperando? No sé, porque no sé si pasará después que pase por el Senado el acuerdo con el fondo. Realmente no lo sé. Pero bueno, Está ese claro. más o menos el paso. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. El dólar, como decíamos, en baja en la bolsa, el MEP 467 abajo, termina en 187,33, el contado con liquidación 190 con una caída semanal del 5,54%. Para arriba el Blue, 0,50%, termina la semana en 202. Y el oficial 0,70% arriba en la semana, 114,49. El otro dato que le anticipábamos en la apertura del programa, positivo por supuesto, cuando uno analiza un poco la tendencia que traían estas variables, es la evolución de las reservas internacionales del Banco Central, que se recuperan esta semana 157 millones de dólares, es decir, se reduce ligeramente la recuperación que mostramos en la apertura del programa por una pérdida de 60 millones de dólares en la jornada del día viernes. Y por último, los bonos. Decíamos incluso en la charla con Adriana que los bonos no terminan de, reflejar, ¿no?, lo que es la noticia del acuerdo en la Cámara de Diputados para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay recuperación del bono 2030 que termina en 29,52 con una suba del 3,14%, pero está claro que estos precios son valores de bonos basura prácticamente, ¿no?, en el sentido de que son bonos que reflejan alta incertidumbre y una elevada probabilidad de una nueva reestructuración después de lo que fuera el canje del 2020. 3,14% arriba entonces el bono 2030, el resto con distintos comportamientos para abajo el 2041 y recuperaciones inferiores al 1% para el 2035 y el 2038. Así quedan entonces las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. Y antes de cerrar, simplemente destacar una vez más la fortaleza relativa que uno ha observado en estos días, no solamente en la bolsa, sino también en el peso, ¿no? Este es otro dato relevante, después de lo que ha sido una corrida realmente histórica, le diría, del dólar en Argentina desde el principio del 2018 hasta el máximo de un mes atrás aproximadamente. Bueno, esta mayor tranquilidad del dólar financiero, por lo menos en la bolsa, suma sin duda tranquilidad a todos los que tienen que realizar transacciones aquí en la Argentina. Siempre recordamos, por ejemplo, la palabra análisis del martillero Diego del Valle, aquí en Mercados y Empresas, cuando hace referencia a que el mercado inmobiliario se paraliza cuando el dólar se mueve mucho y se reactiva incluso con un dólar alto cuando se estabiliza o por lo menos intenta hacerlo. Realmente es un dato interesante el que deja la semana en términos de la media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque esto ayuda, le repito, en el corto plazo a estabilizar de alguna manera las variables financieras. Esto mejora las expectativas y puede generar cierta reactivación de no surgir, por supuesto, problemas adicionales en el contexto internacional, donde la guerra en Ucrania sin duda es un factor relevante y para seguir de cerca. Con este comentario estamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos habernos acompañado una hora más con esta información que hemos compartido en torno a lo que ha sido la evolución semanal en materia de economía y negocio. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buenos días.